Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Hemos llegado para traer la filosofía al presente, usándola como compañera de viaje en nuestras vidas. Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. Muy buenas y bienvenidos todos otra vez a Radio Filosofía. Hoy vamos a tratar de los grandes científicos de la historia y no solo sobre ellos, sino de lo que nos han dado los mayores quebraderos de cabeza a los filósofos, o se los han dado, mejor dicho, a todos los grandes filósofos de la historia. Y bueno, poco a poco vamos a empezar por el principio, desde el mismísimo Aristóteles, y vamos a intentar tocar, como digo, a todos esos grandes científicos que nos han hecho plantearnos las grandes cuestiones humanas. ¿De qué manera? Pues si te quieres quedar a descubrirlo, nosotros estaremos encantados de mostrarte ese camino. Así que, bueno, ¿qué os parece, chicos, el tema de hoy? Jugoso. A mí tengo unas ganas de aprender que no quepo en mí mismo de ella. Jugoso me parece que es lo mejor que podemos decir. Más filosófico imposible. El principio de la ciencia realmente está unido a la filosofía. Sí, sí. Sí, porque tarda tiempo en separarse ciencia y filosofía, ¿no, Raquel? Sí, tardan bastante. La separación de disciplinas realmente nos viene de la revolución científica. Pero antes éramos hermanos. Ahora se ve que cada disciplina está separada por un lado, pero antes el conocimiento era uno y se compartían. En realidad es una lección que debemos aprender de aquellos tiempos. Se compartían los intereses porque al final la intención era la misma, aprender. En realidad el conocimiento sigue siendo uno, tiene el mismo germen, aunque sean distintas ramas, Sí, aunque seamos hermanos, sí. tenemos una misma madre que es el saber, Ujú, el conocer. ujú. Además se da... Y bueno, Sí, no, que además se da una cuestión importante. También la separación se produce porque avanzamos tanto en el conocimiento que es imposible abarcarlo todo. Y de ahí que aparezcan Exacto. distintas ramas. Pero en el fondo hablamos de lo mismo, hablamos del ansia de conocernos a nosotros mismos. sí. Y también supongo que los medios técnicos al alcance influyen enormemente en qué era especular y qué era llevar un análisis científico detallado. Porque cuando no tienes instrumentales para llevar una medición y una calibración adecuada de tus experimentos, eres un poco más que un especulador, que un hombre dotado de gran imaginación. Ujú. Sí. Estas teorías atómicas de la Ujú. Grecia, Tener el método Lo cual de tiene la un- filosofía griega y su teoría atómica que desarrollaron, o las teorías de los elementos, en realidad no están basadas en un gran análisis o un microscopio potente, sino en pura inventiva humana y ganas de cuestionarse y imaginarse hasta dónde llega lo Y el concebible. método sobre Ahí viene todo. la grandeza de los primeros que se hacen estas preguntas, que tienen pocos medios. Ahí viene la grandeza. Eso también nos enseña que cualquiera desde su casa puede dar un gran avance en el conocimiento sin necesidad de grandes medios. Todo es la voluntad. Y sobre todo eso que decía, que también el sistema, el tener un sistema a la hora de entrar dentro de la ciencia es una cosa fundamental, algo que nos separa también. Y aún así, como digo, tenemos que empezar por el principio, y el principio de todo, yo creo que el primer filósofo que tenemos que nombrar es Aristóteles. Como no podía ser de otra manera, de la trilogía de grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, el primero del que podemos empezar a hablar de la ciencia como tal sería Aristóteles, que bueno, tuvo un sistema formalizado de razonamiento, nos habló también de biología y medicina, y bueno, ya empezaba a pensar cosas sobre la teoría de la evolución. Yo creo que es uno de los temas más interesantes de los que podemos hablar de Aristóteles. Ujú. Cómo se cuestionaba el Es que- perfeccionamiento animal, ¿no? Ujú, sí, es que tenemos que tener en cuenta un elemento aquí de este filósofo. Este filósofo no es un pensador al uso. No lo podemos relacionar con un ámbito de la filosofía determinada. Este filósofo se ocupó de todas las ramas habidas por haber, desde la poesía hasta la biología. Es el padre de la biología. Estamos hablando de un hombre curioso, lo primero, y lo segundo, que no se ponía límites a sí mismo. Y Aristóteles es un ejemplo en ese sentido. Y él da un gran avance, como bien han dicho, Marco, porque primero nos da un sistema para conocer y además le da mucha importancia a que la forma de exponer esos conocimientos es importante. Esto es lo que nos trae la lógica. Y ese avance es lo que va a provocar una nueva forma de buscar. Una nueva forma de buscar el conocimiento y de una forma casi empírica. Es el primero en hacer experimentos, es el primero que al hacer estos experimentos con animales intuye que tenemos un origen natural y ahí
viene la unión con que quizás si hubiera nacido unos años más tarde hablaríamos de uno de los primeros evolucionistas. Estamos hablando de un filósofo que para nada casa del todo con lo que se vivía en aquel momento. Recurre muy poco al idealismo para irse a lo que tiene alrededor. Algo que llama la atención de Aristóteles es con qué relativa facilidad contradice a su maestro y a su predecesor, porque él solo se fía de su experiencia, de lo que él mismo puede intuir y razonar. En una actitud bastante científica, no hereda las ideas de Platón sin contradecirlas o cuestionarlas, sino que las replantea, las rebate, y la que no le cuadra en sus sistemas lógicos, porque como bien has dicho, lo que da una cosmovisión de todo este mundo y esta clasificación de las ramas de las ciencias que hizo Aristóteles es una lógica incuestionable. Una lógica aplastante. A mí lo que más me llama la atención de todo, en realidad, es la observación de la naturaleza, el pararse a estudiar exactamente la diferencia que había entre todos los animales y diferenciarlos sobre todo entre imperfectos y perfectos y ver en ellos la diferencia, partiendo sobre todo del ser humano, ¿no? Como uno de los seres fundamentales en los que basarse en este estudio. También algo absolutamente comprensible en la época en la que los estudió Aristóteles, y teniendo al ser humano como el centro de todos los animales que podía haber alrededor suyo. Sí, es el primero que hace una taxonomía biológica, que se llama, es decir, una clasificación de los seres vivos. Y es verdad que llama mucho la atención eso, que no le importa romper con lo anterior, con lo cual un mismo filósofo es el que abre la puerta a la ciencia y además da dolores de cabeza a los filósofos. Y por otro lado, eso, que mire la naturaleza, pero desde una mirada distinta. Es decir, anteriormente los demás han mirado la naturaleza y han buscado una respuesta, pero bastante ambigua. Con él, en cambio, encontramos que él mira la naturaleza, pero viene a criticarla, y bueno, viene a mirarla desde un espíritu muy crítico. A comprenderla. También. Claro, él viene con un espíritu crítico, y eso es lo que caracteriza un científico. En realidad, aunque no tengamos propiamente un científico moderno, tenemos el primer espíritu que hace que surja la ciencia, pero tal y como la conocemos hoy. Sí, sin duda habría que haber visto una cabeza como la de Aristóteles en el siglo XXI intentando investigar. Hubiera sido un regalo, desde luego. Sí, cogió perfectamente fetos y cogió fetos de animales. Hizo uso de, para aquella época, diríamos, una proto-investigación. Bastante arcaica, pero sí es verdad que empieza a hacer los primeros experimentos, empieza actuar de una manera que en aquella época, aunque hoy nos parezca totalmente natural que para conocer haya que experimentar, en aquel momento la vía principal era la razón. Y esto lo dice Platón. Claro, Platón es el rey en aquel momento. Y Platón nos dice que el conocimiento fiable, el conocimiento que llega a través de la razón. Y llega este hombre y dice, pues no me vale. La razón, por un lado, la coge porque en eso se basa la lógica, y por otro intentará casarla, intentará usar la razón para desvelar lo que está viendo. Da un paso muy grande. De hecho, su sistema durará bastante en el tiempo hasta que lleguen otros. Es razón, lógica, pero también observación, porque observando se dio cuenta de que las constelaciones igualmente también se alejaban de la Tierra. Estamos hablando del siglo IV a.C., si no me equivoco, y ya se daba cuenta, como digo, que las constelaciones se alejaban y que probablemente eso quisiera hacernos ver que la Tierra era redonda. Estamos hablando de que Aristóteles ya empezó a pensar que la Tierra era redonda, lo que se podía considerar en aquel momento una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta los medios de los que podía disponer Aristóteles. Su reflexión sobre la forma de la Tierra en la Luna durante los eclipses lunares, una observación al alcance de todos, pero que implicaba un razonamiento posterior que no todos estarían dispuestos a hacer, ¿no? Y además hay que tener en cuenta una cosa: normalmente se es injusto con los pensadores del pasado, porque habitualmente desde una perspectiva actual nos puede parecer absurdo incluso algunas propuestas aristotélicas, ya que el sistema cosmológico en general que nos propone Aristóteles cayó con la revolución científica, y es muy fácil destacar los errores, pero lo importante no es cuando un pensador acierta, lo importante es cuando se produce un movimiento tal en la forma de ver el mundo que nos abre la puerta a descubrir cosas nuevas. Esto es lo que significa Aristóteles. Aristóteles, lo importante ya no es que acierte en que la Tierra es redonda, lo importante es que nos ha enseñado que hay otro camino para conocer, y ese camino lo recorrerán otros muchos, y es lo que nos permite el avance. Es decir, los errores al final son los del menos, porque lo de los errores también se aprende.
Y esta es la grandeza. Estos son los personajes que nos dan dolor de cabeza, que venimos a nombrar hoy. Personajes que, aunque se equivocan, abren puertas. Sí, yo creo que también un filósofo, un científico, un pensador, cuando está documentando todas las cosas que acaba encontrando al final de sus observaciones, lo que está pretendiendo es documentarlas para abrirle el camino a alguien a que siga esa senda y en un punto posterior, en el tiempo quiero decir, acabe profundizando exactamente en el mismo punto que él. Y se sabe que tanto en lo científico como en lo filosófico también el avance precisamente es contradecir a lo que tienes anteriormente. Y Aristóteles seguramente también partía incluso de esa base. Sabía que él no podía tener todos los medios que necesitaba para medir todo lo que quería medir, pero sí quería documentarlo, datarlo, dejarlo escrito para que los que vinieran por después tuvieran esa senda. Y es algo que también tenemos que agradecerle a todos los científicos y a todos los filósofos, grandes pensadores, grandes investigadores que nos ha dado la historia. Sí. En concreto, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el caso de Mendeleev, no sé si lo he dicho muy bien, el inventor de la tabla periódica, que fue lo bastante inteligente y visionario para decir, yo no conozco todos los elementos, pero voy a decir dónde cabe cada uno en mi tabla según las cualidades que yo creo que van a tener. Eso sí que es adelantarse a lo que está por venir. No tengo ni los medios... Ni la técnica para saber cómo son esos elementos ni poder aislarlos. Sin embargo, sé que existen, que en algún lugar del universo están y tienen que caber en mi tabla periódica. Eso es la humildad necesaria Joder. para avanzar en el conocimiento. Reconocer la propia ignorancia es lo primero que nos dice Sócrates. Y el que tiene espíritu crítico y científico de verdad, lo primero que debe hacer es eso, encontrar las lagunas. Y si se reconocen, deja la puerta abierta a que otras las encuentren. Es decir, aquí estamos hablando de que la ciencia, en realidad, para hacer ciencia, tiene que superar el propio ego. Ya no estamos hablando de que yo voy a hacer una obra... Eso, ¿eh? Claro, pero el que es científico, de verdad, debería reconocer, aunque no ocurre siempre, porque encontramos científicos, que ya los nombraremos, que es verdad que están bastante, bueno, envueltos con un ego especial, pero bueno, son excepciones y genios. Lo normal es que se reconozca la ignorancia y a partir de ella se puedan rellenar los huecos. Si no se reconoce, lo que obtenemos es un dogma. Y entonces no se llama ciencia. Y tendríamos un problema. La ciencia se puede convertir en un propio dogma si no se parte de esa necesaria ignorancia. De hecho, ese fue un poco el problema posterior a Aristóteles, ¿no? Que se tomó cualquier Claro. sentencia y cualquier conclusión alcanzada por Aristóteles como un dogma incuestionable durante miles de años. Sí, algo que a él mismo no le hubiera gustado. O sea, precisamente tenemos un sujeto que supo contradecir a su maestro, supo replantear, supo cuestionar y supo observar, y los posteriores se encargaron de que nadie mirara más allá de lo que Aristóteles había visto. Muy, muy ingrato. Sí, durante todo el medievo. Lo que dice... Sus inmediatos posteriores a lo mejor sí que tenían menos justificación, pero en el momento en el que aparece la religión, sobre todo en Occidente, ya encontramos aquí un dogma que sería cristiano, que lo paraliza todo hasta el medievo absolutamente, incluso dentro del medievo también. Aunque la primera referencia que tengamos después de otro gran filósofo, de otro gran científico, mejor dicho, en este caso sea Copérnico, ya tenemos que hablar del siglo XV para volver a hablar de una teoría que sea muy curioso como durante todos estos años se desplazan los centros de investigación científica hacia el mundo árabe, hacia el mundo islámico, hacia Bagdad y Damasco, donde están esas incipientes universidades que desde nuestra visión occidental no queremos llamar universidades, pero sí podríamos llegar a plantearnos un día si la universidad no la inventaron los musulmanes, donde descubrieron el alcohol, donde descubrieron cómo aislar el azufre, donde empezaron a experimentar con el petróleo, con el azimut, que es el ángulo que te permite calcular tu posición en la Tierra cuando navegas en alta mar. El astrolabio lo desarrollaron y perfeccionaron, o sea, mucho avance científico que luego nosotros supimos utilizar mejor. ¿Qué? Las matemáticas, sin ir más lejos, las matemáticas nos la dieron directamente. Las matemáticas, el cero posicional, un invento de un valor incalculable, porque sin el cero posicional las grandes cifras nunca podrían haber sido manejadas. Y, como tú bien has dicho, cuando empieza a volver esa revolución científica a Occidente, en el Renacimiento, con Copérnico, podemos tomar un poco el relevo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Raquel? Y sí, tengamos en cuenta, además, podemos unir ambas cosas. Aristóteles llega a
bueno, a convertirse en autoridad y algo que a él no le hubiera gustado y una autoridad incuestionable porque los árabes lo traen. Sí. Los árabes nos traducen a Aristóteles. Sí. Antes, la autoridad incuestionable es Platón. Los árabes nos traen a Aristóteles. Y como Aristóteles es un gran genio, se aprovecha el pensamiento de Aristóteles para adecuarlo al que había en aquel momento, que era el pensamiento cristiano. No es que Aristóteles hubiera estado de acuerdo con ese sistema. De repente aparece un genio, el que hemos nombrado, Copérnico. Y Copérnico será el que se cargue, el que derrumbe el sistema aristotélico en cuanto a la astronomía. Es curioso que precisamente Copérnico tuvo el gran acierto de estudiar el griego antiguo, el griego clásico, porque Sí. en el Es Imperio por eso Romano mismo. Occidental se olvidó el griego, se dejó de estudiar, se limitaron al latín, y claro, estos textos antiguos nunca se habían traducido al latín porque los propios romanos sabían griego en su mayoría. No había necesidad de traducir a Platón y Aristóteles al latín si tú ya sabías griego. ¿Cuál fue el problema? Que cuando llegan las invasiones de los godos, de los vándalos y esta gente, ellos nunca llegan a aprender griego, solo aprenden latín. Todo ese conocimiento se pierde y se pospone. También hemos dado un salto. Hay un personaje que no me gustaría saltar en la historia, y es que no hemos hablado de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría también llegó a plantear incluso la posibilidad del heliocentrismo, y es que no me gustaría llegar a Copérnico sino soltárnosla, porque fue un personaje que precisamente la religión quitó de la historia, pero que ya llegó a esos planteamientos y por sí misma, por su propia capacidad de analizar también, de conocer, de intentar conocer, sus ansias de conocimiento. Sí, seguramente junto a Aristóteles son las dos grandes figuras científicas de la antigüedad. Está claro que hasta que no llega la losa del cristianismo en el siglo IV después de Cristo, la ciencia y la discusión estaban mucho más en boga. Porque lo que trae, por desgracia, y ya no es culpa concretamente de la religión cristiana, es un poco la conjunción de la religión con el seguir con el modelo del Imperio Romano, que es la conjunción también. de... Aquí entra mucho, tiene mucho que ver la política. Si la gente no se cuestiona las cosas, la gente tampoco se va a cuestionar ni siquiera la autoridad. Sí, era la política del momento. Y además, una cosa importante, aquí una de las claves la ha dado Jorge antes. ¿Cómo Copérnico consigue escaparse de esta situación política que señalas tú, Marco? Porque es cierto que al acudir a la fuente concreta de Aristóteles nos encontramos con un Aristóteles que no es tal y como nos los vende esa situación social. Cuando este hombre recurre a Aristóteles de manera directa, el mismo Aristóteles reconoce su ignorancia a ciertos puntos y pide crítica. Entonces él entiende que tiene que continuar ese trabajo. Encuentra un espíritu libre. Es verdad que lo hace de una forma un tanto cobarde, porque él no publica hasta que se va a morir. Claro, hasta que se va a morir para evitar la condena, pero continúa ese trabajo, y el que corrige al propio Aristóteles continúa la historia de la ciencia, y es cuando volvemos a resucitar. Porque un inciso para nuestros oyentes: Copérnico desarrolló sus teorías a una edad relativamente temprana, pero tuvo la santa la santa capacidad de visión y de previsión como para decidir, oye, igual si publico esto me joden la vida, me voy a esperar hasta que me vea anciano y mayor para cuestionar tantos dogmas de la Iglesia, después de haber vivido tantos años él dentro de la Iglesia, siendo canónigo en distintas catedrales y un eclesiástico más, pero con muchas más ganas de aprender, desde luego. Estamos hablando del siglo XVI, ni más ni Pero menos. además... O sea, nosotros el ejemplo más cercano que podemos utilizar, desde luego, es España. España en el siglo XVI era catolicismo puro y duro. No había nada más que el dogma católico y no cabía la posibilidad de plantearse que se pudiera cambiar algo de lo que ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Joder. Y poco más allá de la ciencia. Bueno, pero yo quiero hacer un inciso. No solo los católicos, también tenemos que recordar que si ha habido gente reaccionaria, también los protestantes tuvieron lo suyo y los calvinistas, porque si no recuerdo mal, a Miguel Servet le quemaron por decir que la sangre circulaba. Por decir que la sangre se movía, al pobre Miguel Servet lo queman en Ginebra. Tócate los huevos, perdón por la expresión, pero tócate los huevos, que no siempre los más reaccionarios han sido los católicos. El mismo Calvino le metió fuego. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa, ya no es el problema de la religión católica, es lo que ha señalado ante Marco, es cuando se junta un dogma con la política. Ahí es donde llega el problema. Cuando llega el problema es cuando el dogma no es una cosa privada, la religión no es una cosa privada, sino es
un asunto público. Entonces depende más Un sistema de del control. contexto social, claro, depende más de la cultura y de la sociedad que de la religión misma. Depende más de ello. Y además, mira, la prueba de que del momento en el que estamos hablando es bastante... que no se equivocaba Copérnico con que lo iban a perseguir, es lo que pasa cuando llega Galileo. Galileo va a continuar la labor de Copérnico y Galileo termina bastante mal por ser más valiente. Más ni menos lo que demostró fue, o sea, Galileo llegó hasta demostrar la falsedad del postulado aristotélico, empezando por el principio, o sea, empezamos por Aristóteles y fue Galileo, ni más ni menos, es la primera persona que plantea verdaderamente que el heliocentrismo es la teoría que debemos seguir, y no solo una teoría, sino una ciencia. Cuéntanos, Raquel, un poco más de esto. Sí, Galileo es el personaje de verdad del heliocentrismo, mucho más que Copérnico. Recordemos que Copérnico lo coge ya de escritores antiguos. Lo que pasa es que la diferencia, Copérnico lo que nos viene es, nos da una teoría que está muy bien desarrollada, pero no demostrada. Y llega Galileo y con Galileo la cosa cambia. Galileo sí va a venir a demostrarla. Porque Galileo es un genio en muchos sentidos, seguramente es el primer astrónomo moderno, en mayúsculas, y hace un buen telescopio de una manera un poco rústica, hace un telescopio y consigue mirar consigue mirar a la luna y ve que en la luna hay ciertas manchas y entiende que hay montañas. Incluso en aquella época empieza a plantearse la pregunta de si habrá seres por allí moviéndose por la luna, que es una cosa bastante curiosa. Y además de esta observación, ve otras observaciones, manchas en el Sol, descubre ciertos satélites, va haciendo ciertos descubrimientos. Sí. Y al observar con sus propios ojos el universo y al ser un muy buen matemático, puede hacer un mapa del universo. Y al hacer ese mapa del universo es el que en realidad nos da pruebas, bueno, no al final completamente concluyente, pero sí unas pruebas de mucho peso como para decir, el heliocentrismo es acertado, Copérnico llevaba la razón. Es el que en realidad termina el trabajo de Copérnico. Pero retomando digamos, con lo que decíamos antes de la humildad de los científicos, si alguien pagó cara su falta de humildad, su falta de humildad fue Galileo sin duda. Porque así como Copérnico tuvo la bastante inteligencia y visión de, oye, he descubierto algo, sé que tengo razón, pero me voy a reservar a decirlo, Galileo durante su vida no paró de ridiculizar a todos los que le llevaban la contraria. De hecho, le encantaba hacer sus pruebas en público para demostrar que tenía razón. Le fueron echando de muchas universidades y acabó en Venecia por tocar tanto los huevos. O sea, Galileo no era ningún santito, era, por así decirlo, el chuletilla de la ciencia. Y llegado a cierto punto, en su mismo juicio, cuando le dijeron, ¿te retractas? Dijo, sí, me retracto. Pero en bajito se comenta que dijo Epur se mueve, sin embargo se mueve. O sea, un hombre chulesco y seguro de su conocimiento hasta el fin. De seguir demostrando y de seguir investigando por encima de las personas que están a tu alrededor, llega un momento en el que dices, escuchadme, chavales, yo tengo la verdad. Y supongo que sería algo así lo que le pasaría a él, que lo que querría sería demostrarle a la gente que le rodeaba de que estaban equivocados y de que había otra manera distinta de ver las cosas. A mí una de las cosas que sí que me llama más la atención de Galileo es que a través de la observación también se dio cuenta de lo que sería el movimiento pendular, o sea, las leyes del movimiento pendular. Y que se dé cuenta de esto viendo a una lámpara que oscila dentro de la Catedral de Pisa, también es una cosa que me parece impresionante, de una mente absolutamente brillante, y esa clase de mente seguramente es la que quería abrir a la gente que estaba dentro de su sociedad, demostrarles que había, como digo, otra manera distinta de entender el mundo a como ellos estaban acostumbrados, y eso para hacerlo la mejor manera es ponerte en la plaza del pueblo, tal y como lo hacía. En este punto hay que retomar, mira, hemos empezado diciendo que ¿qué científicos nos han dado más dolores de cabeza? Seguramente Galileo es uno de ellos. Habría que señalarlo como especial en este instante. Si tomamos un trío, porque en realidad es un trabajo en equipo. La ciencia trabaja en equipo, no es nunca un científico solo. Nunca. Siempre estamos viendo que unos se sustituyen y que son distintas ramas y unos se corrigen a otros y van avanzando. Se van complementando. Entonces, si tomamos el equipo, vamos a tomar la tríada del terror. Galileo, Copérnico primero, Galileo, y nos llega después Kepler, que nos va a decir cómo se mueven los planetas, que también habría que meter en ese trío. Este trío de repente nos sitúan en que no estamos en el centro del universo. Esto es un gran dolor de cabeza para la ciencia, porque la imagen del ser humano cambia por completo. Ya no somos tan especiales. Y esto tuvo consecuencias en la antropología y en muchos ámbitos. Esto cambió la forma de hacer filosofía porque ya no nos podíamos ver de la misma forma.
Ya no éramos... Qué falta nos hacía una afirmación así, ¿eh? Sí, Cuán ya. necesario era. Claro, la humildad que hemos Un poquito dicho. de humildad Sí, para todos, sí, no somos Sí. el centro. sí, fue la humildad. Sin quererlo, ellos estaban demostrando algo físico, pero las consecuencias de lo que hicieron nos llevaron a un ser humano distinto. Se transformó el ser humano y esa es la grandeza del verdadero científico, cuando su teoría o su descubrimiento llega a la concepción de la gente normal. La gente normal de repente ya no se puede sentir el Hijo de Dios en el centro de un universo. Eso es lo que hace grande a este tipo de científicos y es lo que hace que provoquen una revolución en todos los ámbitos del conocimiento. Provocan en un cascada, inciso- en cascada. Un inciso de una cosa por la que yo admiro bastante a Galileo, que me acabo de acordar. Así como Copérnico escribe su obra en latín, Newton escribe su obra en latín y Kepler escribe su obra en latín, Newton y Kepler 80 años después de Galileo, Galileo por sus santos cojones dijo que lo escribía en italiano, que su idioma era el italiano, que le gustaba el italiano y que le sonaba bonito el italiano, y que el latín era un idioma de muertos y que se habían muerto hace mucho y que era un idioma de papas y de papas, pero que la ciencia estaba viva y la ciencia tenía que ser una lengua que entendiera todo el mundo, para que sus alumnos lo pudieran entender, porque algo que me parece bastante bonito de Galileo es que siempre tuvo una vocación pedagógica tremenda, igual que era tan chulo como para enemistarse con el resto de profesores de sus universidades, era lo bastante humilde como para saber acercarse a sus alumnos y que todos sus alumnos le tuvieran cariño. Es que la pregunta aquí es importante. ¿Es chulo? Es verdad que es una personalidad peculiar. No es humilde como hemos señalado a los anteriores. Es cierto, pero quizá la palabra más que chulo es rebelde. Es que se necesita de vez en cuando que en la ciencia aparezca un personaje rebelde y la única forma en aquella época de ser rebelde, porque tampoco tiene mucho margen, porque él también vive en una sociedad bastante cosificada, es intentar, sí, vacilar un poco al que tienes enfrente. Claro, Quitarse la claro, chaqueta. intenta vacilar, pero en el fondo más que chulo quizás el rebelde. No es que él no sea consciente de su ignorancia, es que sabe que tiene que imponerla de cierta forma porque si no, no se le escucha, él lo que hace es levantar la voz, más bien. Aunque sí es cierto... Y él es consciente sí, de que siempre fue un niño prodigio, Ujú. de que siempre fue un niño prodigio, su padre le intentó llevar por la carrera de la medicina, pero él siempre fue consciente de su talento en dibujo, de su talento para las matemáticas, y sabiendo que esos campos no daban tanto dinero, estaba seguro de ser lo bastante bueno como para pasar a la historia como uno de los... Él siempre me Sí. parece llamativo que se veía a sí mismo como un matemático. Ujú. En aquella época no había una diferencia tan grande entre física y matemáticas, y Galileo se concebía a sí mismo bastante como un Es que él matemático, es ¿no? el origen de una nueva ciencia, él realmente es el origen de la astronomía moderna. Entonces, antes de la astronomía, ¿qué hay? Pues una física mezclada con matemáticas. De esa mezcla nace la astronomía que conocemos hoy. Y esto es la grandeza de Galileo. Él técnicamente, sí, claro, era un matemático. Y esa arrogancia, de todas maneras, no se van a escapar. Bueno, esa arrogancia o ese saberse grande no se van a escapar a otros personajes. Newton es el gran ejemplo de la falta de humildad en este sentido. Newton es una gran paradoja, bien merecería él un programa por sí solo. Newton es una de las grandes paradojas, es un genio, pero un genio que aguanta muy mal las críticas de todo tipo. Hombre, y un genio que se cree que murió virgen, que alguien que se despide de la vida sin haber practicado el sexo, alguien que no concibe muy bien los placeres que nos ha dado el don de la vida a todos. Corregirme si me equivoco, pero... No, sí, sin lugar a dudas. Yo antes querría, porque no hemos mencionado, hemos pasado por Kepler, pero no hemos mencionado las tres leyes de Kepler. Y creo que no tendríamos que saltarnos sin hablar de esas tres leyes, la ley de órbita, la ley de Arcas y la ley de periodo. La tercera ley, la más importante, es la que ya empieza a comparar planetas para estudiar las órbitas que tienen en función de la distancia que las separa del Sol. Y creo que esto lo tenemos que mencionar, por lo menos para que nuestros oyentes lo conozcan con más tranquilidad. Coméntanos, Raquel, tú que lo dominas perfectamente a Kepler. Bueno, Kepler, la grandeza de Kepler en realidad es que empieza a tratar a la Tierra como otro planeta más. Es decir, esto es porque las tres leyes de Kepler la aplicamos, vamos a simplificar lo máximo, la aplicamos a cómo se mueven los planetas. Él lo que consigue es darnos un universo dinámico. Antes lo que tenemos con Galileo es un mapa del universo y él nos está explicando lo que se llaman elípticas, el movimiento que ejercen los planetas y cómo se van situando, digamos, cómo funciona el universo. Es el primero que nos va diciendo cómo funciona. Y la grandeza y la gran consecuencia para la filosofía, ¿cuál es? Que está apuntando a un hacer naturalista, es decir, está tratando a la Tierra
como otro bloque como otra roca más del universo. Punto. No hay más. No está... ahí está la grandeza de Kepler. En realidad las 3 leyes se pueden aplicar, como ya tú bien lo has dicho, a los movimientos, a cómo se mueve el universo. Pero la consecuencia para la filosofía, que es con lo que hemos empezado hoy, es que este hombre, que además tiene una vida bastante curiosa, porque viene unido a otros grandes personajes, como Bray, él viene unido a una historia bastante curiosa, este hombre consigue dar un avance mucho mayor en cuanto a que nos están naturalizando ya del todo. Ya el universo es un elemento más de la naturaleza. Ya no estamos hablando de algo con tintes mágicos. Sí, y aparte algo que acabas de mencionar, Raquel, y que me gustaría que señalemos, la vida de todas estas personas, de todos estos grandes científicos de la antigüedad, para nada fueron vidas cómodas y placenteras. Bueno, quizás algunos más pudientes sí, pero en concreto Kepler y Galileo las pasaron canutas. O sea, Galileo económicamente siempre estuvo con el agua al cuello, Kepler 3/4 de lo mismo. O sea, realmente aquí hay una pasión y un amor por el conocimiento digna del mejor de los filósofos, porque no deberíamos alejar tanto a 2 ciencias tan hermanas como son la filosofía y la ciencia. Valga la redundancia. Y Newton no tuvo esas dificultades porque obtuvo la financiación, si no me equivoco, de Halley directamente, que era el que ya había estudiado la órbita de su cometa. Hay un dato que me encanta de Newton cuando él empieza a hacer todos sus estudios científicos. En ese mismo momento, en España, seguíamos pensando prácticamente que la Tierra era plana. O sea, seguíamos teniendo la Inquisición persiguiendo a brujas en lo que Newton estaba estudiando las primeras leyes de la gravedad, o en el momento que Halley estaba estudiando la órbita de un cometa, que más tarde llevaría su nombre. Es que España, por desgracia, ha sido bastante tardía en estos sentidos. Es por lo mismo que has señalado tú antes, por el ámbito social. El ámbito social en España, no me atrevería a decir cómo está hoy, pero sí bastante restrictivo en este sentido. Y aparte, debemos hacer un mea culpa, no hemos sido grandes amantes de la ciencia, hemos tenido grandes mentes para la ciencia y han sido aplaudidas antes fuera que aquí dentro. Es decir, no es un país especialmente, ahora esperemos que se vaya enmendando, pero ha tardado bastante en incorporarse. Y es verdad que Newton, además, es que es un personaje, yo lo señalaría como otro de los grandes personajes que nos da dolor de cabeza por varias cosas. Uno, por su enfrentamiento de manera directa con los filósofos de su tiempo, lo que está mostrando que filosofía y ciencia en aquel momento aún en cierta forma son lo mismo. Newton encuentra varios enfrentamientos, aparte de porque tiene un carácter bastante peculiar, con los filósofos. Él tiene un diálogo constante con los filósofos que conocemos de la Ilustración. Además, él hace lecturas y además concienzudas y muy bien hechas de otros filósofos como Descartes y tal, para hacer avances sobre la óptica, por ejemplo. Es un personaje muy rico, muy inteligente de esto, pero también es el típico personaje con luces y sombras. Es decir, Newton lo podríamos señalar como uno de los personajes que nos ha dado dolor de cabeza en cuanto no tanto a las teorías filosóficas como su actitud frente a la filosofía. Él va cambiando la actitud del científico. Y yo me atrevería a decir que es el primer científico, pero tal y como lo conocemos hoy, es decir, en actitud. De repente se está separando, ahí se está dando una separación muy clara. Se está dando una separación, encontramos la primera pelea gorda entre filosofía y ciencia con él. Es un personaje que deberíamos señalar como dolor de cabeza. Pero yo también creo que Newton aquí encarna muy bien el espíritu empírico de la Ilustración escocesa. ¿No estáis conmigo? O sea, creo, esto es una opinión bastante personal, pero creo que desde que surge la Ilustración escocesa, las Islas Británicas tienen una praxis mucho más práctica, más empírica, menos abstracta, y sin embargo la filosofía queda en el continente entre Francia y Alemania, que son mucho más especulativos y mucho más de darle al coco de una manera menos realista. Los ingleses quizás hayan pecado para lo bueno y para lo malo de ser extremadamente pragmáticos, y si lo que estoy haciendo no vale para nada, no sé si realmente debo hacerlo, ¿no? Utilitarista quizás en ese sentido. Utilitarista, sí. Utilitarista. Pero además es que señala una cosa que yo creo que le pone el camino, entre comillas, fácil a Newton, y es que antes de esto lo que tenemos es la disputa entre dos grandes que serían Descartes y Hume.
Descartes sería de nuevo el enfrentamiento entre Platón y Aristóteles, repetido en la historia. Tenemos un racionalista y un empirista. Si añadimos ya la figura de Kant, que llegará después, para poner paz entre ambos, podríamos disfrutar y llevarnos horas hablando de esto. El resumen es, uno nos dice que la ciencia, lo fiable, es utilizar la razón, las matemáticas, y otro nos va a decir que lo necesario es la experiencia y el conocimiento empírico, a través de la experiencia, de la experimentación. Ahí aparece la distinción entre ciencia teórica y ciencia práctica, podríamos decir, o ciencia experimental. En este ambiente que recibe Newton, aparece un Newton que tiene una capacidad tremenda para las matemáticas, es decir, tiene el arma que pide Descartes, que es el racionalismo, pero está abierto a lo que tú dices, como está en un ambiente bastante práctico, está abierto a esa experimentación. Y de ahí, aparte de una genialidad seguramente innata, aparece un genio que nos va a decir ya no solo, hemos señalado antes que nos han situado que ya no estamos en el centro del universo. Hemos vuelto a decir que el universo es algo natural. Y ahora llega Newton a decir, vamos a mirar dentro de la Tierra a ver qué hay en la Tierra, qué leyes hay dentro de la Tierra. ¿Cómo explicamos lo que hay dentro, lo que hay alrededor? Y aparece la gravedad. Y para estudiar también su forma, para conocer exactamente la forma. Para conocer también la forma de la Tierra, exactamente. Digo, que no solo la miraba adentro, sino también la intentaba ver a través de la superficie. Y en cuanto a las matemáticas, ni más ni menos, podemos hablar del cálculo infinitesimal, podemos hablar igualmente de las bases de la mecánica cuántica, o como tú dices, de la gravitación, de las leyes de la gravedad, ni más ni Yo menos. señalaría ahí en ese punto la importancia de lo del cálculo infinitesimal en ese sentido, porque esto provoca una gran pelea con un filósofo al que queremos bastante, al menos yo por mi parte. Y es que no sabemos si lo descubre Newton, lo descubren dos genios al mismo tiempo. Y esto provoca que Newton, porque lo descubre, informamos que el otro genio es Leibniz, lo descubren al mismo tiempo, no se sabe cuál primero. Se sabe que Leibniz lo publica primero, pero ya Newton había escrito sobre ello, lo que pasa que era... un desastre. Claro, era un desastre y no publicaba normalmente lo que... Newton un desastre y ser bastante horrible arrogante. trabajar con él. No, y además es que tenía siempre miedo a que le robaran sus ideas. Y era tan arrogante en ese sentido que no lo publica. Pero es cierto que hoy utilizamos el cálculo infinitesimal tal y como lo hizo Leibniz, no Newton, porque Leibniz lo hace de una manera mucho más simple. Y Leibniz no plagia a Newton en ningún momento porque ambos llegan a los mismos resultados a través de medios diferentes. Aun así, esto provoca que Newton se lleve toda su vida persiguiendo a este pobre filósofo, de tal manera de que lo llegan a expulsar de ámbitos académicos, porque la gente prefería tener Newton al lado, y la condición de él, aunque tenga cartas medio amistosas entre ambos, la condición de él era dejar a un lado a Leibniz, porque era un hombre bastante rencoroso. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos nombrado antes, un científico que para nada es humilde, de hecho persigue a otro científico y lo persigue de una manera bastante agria. Esto lo podríamos tocar en otra ocasión, pero con ello la genialidad a veces nos da esta sorpresa. Se salta la necesidad de reconocer la propia ignorancia, se salta el espíritu crítico, porque Newton tampoco acepta bien las críticas, pero nos da unos resultados asombrosos, nos da unos resultados en el que primero hemos mirado el universo fuera y ahora nos está desvelando los secretos que hay dentro de la Tierra, y en esto empieza Newton. Fundamental. Yo creo, chicos, si os parece bien, Sí. ya hemos tocado más o menos todos los grandes filósofos científicos, antes de llegar a Einstein, y creo que podremos ir cortando aquí para dedicarnos más en profundidad en otro programa que puedan disfrutar nuestros oyentes de todo lo que viene después, de todos los científicos que nos vienen después, para tener la suficiente calma y dedicarle el suficiente tiempo que merecen. No sé si os parece bien. Sí, a mí me parece estupendo, Marcos, la verdad, porque en realidad mejor lo bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Exacto, para que todo el mundo pueda disfrutarnos con la calma que merece. Aquí lo importante es que es verdad que el repaso que hemos hecho es bastante tosco y no hemos entrado en profundidad en estos personajes, pero si hemos hecho esto es para que la gente se dé cuenta de una cosa importante. Primero, que la filosofía y la ciencia no están peleadas. Al contrario, filosofía es la madre de la ciencia y ambas se unen en la necesidad de un espíritu crítico que nos ayude a avanzar en el conocimiento. Esto es lo que encontramos aquí. Lo segundo, que nadie es incorregible, todo el mundo puede ser corregible.
Si nos fijamos, el repaso que hemos hecho es un grande corrigiendo a otro grande y así sucesivamente se ha avanzado. Esto nos debería ayudar a reflexionar sobre la necesaria humildad que tenemos que tener a la hora de juzgar los conocimientos, incluyendo la ciencia actual. Hay mucha gente que la ciencia actual la está tomando como un dogma. Si lo dice un científico, será cierto. Pues puede que no. Puede que no, porque si hacemos el repaso que hemos hecho en el programa, Aristóteles era un grande, pero no llevó la razón, lo dijo Copérnico. Después Newton vendrá a corregir otras cosas y Einstein vendrá a corregir a Newton, que es con el que hemos terminado. Sí, pero a lo mejor estamos viviendo precisamente una mala época con respecto a los dogmas, porque incluso lo Sí. que dice Facebook o lo que dice YouTube automáticamente es cierto. Y ni siquiera todo lo que digamos nosotros puede ser cierto, y si alguien nos quiere corregir, alguien quiere aportar algún dato más de lo que estemos diciendo, desde luego nosotros estaremos encantados de seguir aprendiendo, porque de eso se trata precisamente la filosofía. Es más, si es amante del saber, no es que quiera y lo haga, es que si es amante del saber, debe corregirnos. Debe corregirnos Exacto. porque tenemos que trabajar todos en equipo. Aquí, lo hemos dicho al principio, no son egos. Primero va Sofía, primero va la sabiduría. Qué bonito eso, ¿eh? Primero Sofía. Sí. Pues nada, familia, yo creo que ya nos toca despedirnos. Hasta la semana que viene. No tardamos mucho tiempo en vernos, nos vamos viendo de semana en semana. Exacto. Ya lo sabes, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook para mantenerte atento a todas nuestras novedades y vamos a intentar seguir sorprendiéndote semana tras semana. Y bueno, deseando que estés disfrutando lo mismo que estamos disfrutando nosotros tres, y creo que no hablo solo por mí mismo, haciendo todos estos programas semanalmente. Pues un saludo a todos. Un saludo. Chao. Saludos.